Este es Charles Clinton haciendo un resumen de este artículo llamado Utilidad de ecografía pleuropulmonar en el paciente crítico. Este es un resumen, todo el mérito para la doctora Acosta y el doctor Tuzman. Vamos a abarcar todo el capítulo para que ustedes puedan verlo mientras hacen ejercicio de camino al trabajo o hagan lo que quieran hacer. Esta es la parte 2, ver la parte 1, que es otro resumen en que abarcamos más el tema. Entonces, ¿para qué vamos a usar la ecografía pulmonar? Tenemos todas estas diferentes aplicaciones y todos estos diagnósticos. Pausar el video cuando sientan necesario. Podemos ver el pulmón por medio de ultrasonido lineal o convexo. Vemos que el lineal usualmente estamos hablando de más megahertz, mayor frecuencia de 6 a 13 megahertz, y el convexo de 1 a 5 MHz, más o menos en promedio entre 2.5 y 5. Estos son los llamados sectoriales. Usualmente no nos van a dejar ver, nos van a dejar ver a mayor profundidad y menor resolución. Entonces los lineales penetran menos, pero tienen mayor resolución, y estos otros de menor hertz van a tener mayor profundidad y menor resolución. Por ende, alta frecuencia, 6 a 13 MHz, nos va a permitir ver bien las dos capas de la pleura, que van a tener un grosor aproximado de 2 milímetros y separadas por el espacio pleural, que es un espacio virtual que usualmente va a ser 0,3 milímetros. Aquí tenemos lo propuesto por Lichtenstein en cuanto a dividir ese tórax para interrogarlo. LP es línea paraesternal, LAA línea axilar anterior y LAP es línea axilar posterior. Así dividimos cada tórax, cada hemitórax, en 4 cuadrantes diferentes para lograr interrogarlo así. Hay diferentes divisiones, pero esta es una de las más básicas y de las que más nos va a lograr arrojar información de una forma rápida y sencilla. Aquí tenemos que, dependiendo de la patología, así vamos a encontrar la ubicación de la lesión. Por ende, sabemos que el aire usualmente va a ir hacia arriba por la gravedad y los líquidos van a ir hacia abajo. Por ende, el neumotórax, al igual que el síndrome intersticial, se localizarán en zonas no dependientes, mientras que el derrame pleural, como atelectasias por compresión, se localizarán más en zonas declives. Esto es importante aquí porque es el cociente aire líquido. Entonces, aire es el numerador y líquido es el denominador. Entonces, en términos condiciones normales, el cociente normal es 0.98, o sea, los pulmones ya sabemos lo aireados que están, pero también hay un poco de líquido, por eso no es 1. ¿Dónde vamos a ver un cociente de 1? Cuando la relación es muchísimo más a favor de aire. Esto sería, por ejemplo, en el contexto de neumotórax. Entonces vemos la imagen superior de neumotórax y pulmón normal, se ven prácticamente igual las dos estáticas, mientras que la parte inferior vemos donde en pulmón normal tenemos el signo de la playa en el modo M, y en el modo M del neumotórax el signo de la estratosfera o signo de código de barras. Ok, en enfermedades con atrape aéreo también vamos a ver cosas parecidas a lo que va a ser el pulmón normal, con un cociente muy parecido para asma y EPOC de 0.98. Luego vamos aumentando el líquido poco a poco. En síndromes intersticiales ya tenemos un poquito más de líquido, pero siempre este cociente va a ser alto, 0.95. Aire mezclado con edema intersticial leve. Luego pasamos a la consolidación alveolar. Vemos como el cociente baja mucho. ¿Por qué razón? Porque hay bastante líquido aquí, un cociente de 0.2. En caso de derrame pleural, el cociente es prácticamente 0 porque hay muchísimo líquido aquí metido y es una zona del derrame solo líquido y no hay aire. Entonces, por eso hay un cociente muy bajo.
En general el aire va a ser una barrera para esta barrera para la progresión de nuestras ondas ultrasonográficas. Se va a ver hipoecoico, mientras que cuando hay un poco de agua genera una interfase que facilita el paso de estos rayos y genera una imagen hiperecoica. Aquí lo que vemos es, en términos normales, vemos modo B bidimensional, el signo del murciélago, en donde la parte más superior de cada una de las alas del murciélago es una costilla. Recordemos que esto hay que ponerlo en el plano longitudinal, no en el plano transversal, o sea, el eje del ultrasonido tiene que ir paralelo al eje de la camilla y perpendicular a la piel del paciente. Vemos que hay unas líneas aquí marcadas con unos círculos en blanco, que lo que muestran son las líneas llamadas líneas A, las líneas normales, artefacto normal equidistante entre sí horizontal, mientras que en modo M vemos el signo de la playa, que es lo normal, la interfase entre la pared torácica y ese pulmón que se está moviendo en modo M. Aquí lo que vemos es cómo se generan las líneas B. Las líneas B son normales cuando son menores a 3 por área. Cuando hay más de 3 en al menos 2 áreas, ya eso se llama síndrome intersticial. Pero en general las líneas B son artefactos verticales que cuando tenemos una interfase aire-líquido que va a ser mayor a la normal, nos va a generar este artefacto que va a ser vertical, y así nos enseña cómo se va a reflejar una y otra vez generándonos este artefacto conocido también como cola de cometa. Entonces, mayor a o igual a 3 ya es patológico. Entonces aquí lo que vemos en la figura 5 es un transductor. Vemos A y B que a la parte inferior es curvada, esos son transductores convexos, mientras que en C vemos que es lineal. Entonces eso es el transductor lineal, ¿verdad? Entonces en ambos vemos diferentes disposiciones de esas líneas B, esas líneas de cometa o artefacto de cometa. Vemos 3, en todas tenemos patología, pero ¿qué es la diferencia entre A y B? Que en B vemos muchísimo más. En A son separadas. Cuando están separadas al menos por 7 milímetros se llaman líneas B7. Es síndrome intersticial incipiente. Mientras que las líneas B, o no severo, mientras que en la imagen B son líneas B3. Hay como 3 milímetros entre cada una de ellas. Entonces esto es un proceso más avanzado o más severo. Y en C vemos 12 espacios intercostales distintos con líneas B. Hay otras líneas que también son a tomar en cuenta, las líneas Z, E, C y O. Así las vamos a asociar. Las líneas E son las líneas de enfisema subcutáneo. Se ven desde la pared, desde antes de la línea pleural. Las líneas O son las líneas de neumotórax. Las líneas O son las líneas de neumotórax, ¿verdad? Entonces hay ausencia de, o las líneas O, líneas 0. No hay otros artefactos en general, no hay líneas A, no hay líneas B, y es compatible con neumotórax. Luego tenemos las simuladoras, las líneas C y la Z. La línea C es una línea que es horizontal, que se parece a la A, pero no es la A. No hay una distancia, no es equidistante entre sí, no son múltiplos, mientras que la línea Z se parece a la línea B, pero no es la línea B y no es patológica. Este es el neumotórax. Ahora, en neumotórax vemos al lado izquierdo el modo B. En este modo B lo que estamos viendo es que de forma estática parece ser que tenemos este artefacto que serían las líneas A, pero recordemos que puede haber ausencia de líneas en general, siendo las líneas O, pero en esta parece que hay cierta presencia de líneas A. Después vemos el signo del punto pulmonar. El signo del punto pulmonar lo estamos viendo, se puede ver en modo B y se puede ver en modo M.
En este caso vemos el modo M al lado derecho de la pantalla. Esta es la unión entre el signo de la estratosfera y el signo de la playa. Entonces, al lado izquierdo de la pantalla tenemos el signo de la playa y al lado derecho de la pantalla el código de barras o signo de la estratosfera. Cuando el paciente inspira, ponemos el transductor, y cuando el paciente inspira, esperamos que la parte sana del pulmón llegue, y si cruza el transductor, ahí es donde vamos a ver que de pronto vemos signo de la playa. Así es como vamos a detectar dónde es el origen de este neumotórax, que la sensibilidad no es tan alta, pero sí es bastante específico. Entonces, tiene una sensibilidad de un 66% y una especificidad de un 100%. Otras cosas a tomar en cuenta en neumotórax que tienen alto valor predictivo negativo es la ausencia de lung sliding. Entonces no se ve roce entre esa capa visceral y parietal con la inspiración. No hay líneas B, no hay líneas B y no hay pulso pulmonar, que pulso pulmonar lo abarcamos en el primer video, pero básicamente era que la capa visceral está pegada a la capa parietal, y cuando pulsa esas arterias y vasos periféricos, dado secundario a la contracción del corazón, genera unas líneas verticales en modo M, que ya lo vamos a ver. Entonces, otra cosa, lo que tiene alto valor predictivo positivo de neumotórax es el punto pulmonar, que ya lo mencionamos, y en general valor predictivo positivo tomando en cuenta el ultrasonido con todos estos diferentes signos de un 87%, que es bastante alto, mientras que la radiografía de tórax tiene una sensibilidad baja de más o menos un 36% para detectarlo. Ok, ahora a continuación cuesta ver ciertas partes de neumotórax. Cuando hay neumotórax cuesta ver la región apical, mediastinal y posterior. Ahora, derrame pleural. En UCI, hay hasta un 62% de pacientes que hacen derrame pleural, mientras que en neumotórax es muchísimo menor, 10 veces menor, más o menos un 6%. Quiero que vean este dibujo. El círculo azul es un pulmón y en anaranjado estoy enseñándoles lo que es el Pulmonary Lung Point, que esto lo vio Liechtenstein, y en el protocolo Blue lo que se dieron cuenta es que usted agarra la tetilla, se va en una línea recta hacia atrás y cuando choca con la línea axilar posterior, esa intersección es ese punto de escaneo que tiene una sensibilidad más o menos de un 90% para detectar hasta derrames pleurales pequeños y síndromes consolidativos alveolares pequeños. Entonces, en derrame pleural, ¿qué es lo que vamos a ver? Que no hay sliding pulmonar, no se mueve esa hoja parietal y visceral, y hay una región anecoica que se va a ver oscura, y un nivel que va a representar un nivel hidroaéreo. Entonces, ¿cómo puede ser ese derrame pleural? Puede ser simple, complejo, complejo tabicado o ecogénico. En general, complejo en adelante nos está hablando de exudados y hacemos los criterios de Light, mientras que el simple podría ser un trasudado, apunta hacia un trasudado, pero no necesariamente. Podría ser por ejemplo, un absceso que es demasiado líquido, que no tiene muchos grumos, por ejemplo, que nos puede estar engañando. Entonces siempre la clínica impera y también hay que punzar al paciente si es necesario. Ahí tienen las imágenes ilustrativas. Aquí tenemos el signo del cuadrilátero. En este signo lo que vemos es representativo en modo B o bidimensional del derrame pleural. Entonces este signo muestra con una sonda lineal el eje longitudinal, ¿verdad? En eje longitudinal. Y por cierto, voy a tener que pausar aquí el video para hacer una parte 3 porque YouTube solo permite 15 minutos y la idea es compartir esta información para todos aquellos que les funcione.